En este vídeo vamos a hablar sobre tres de los componentes más comunes en las aplicaciones de escritorio, como son las barras de herramientas, las barras de menús y las barras de estado. Lo que pasa es que antes de entrar directamente en el desarrollo, me gustaría comentar una de las características de Visual Studio que está ahí, que se puede utilizar, pero que puede resultar un poco a veces confusa. Nos la vamos a encontrar ahora, por eso preferiría antes comentarla. Esa característica es la posibilidad de la inserción de componentes o de controles no visuales o de controles visuales pero no directamente en la ventana. Me explico, que queda un poco confuso. Mirad, si fijáis en la barra en el cuadro de herramientas que tenemos aquí, con el que hemos trabajado durante todo el curso, hemos trabajado casi siempre con la zona de controles comunes, donde tenemos una serie de elementos que conocemos, una serie de widgets que son comunes, que hemos usado, que entendemos lo que es cuando vemos su representación visual. Bueno, pues con el objetivo de poder utilizar esta herramienta visual de una manera un poco más compleja, Visual Studio proporciona una serie de componentes, que realmente llama componentes, que son una serie de clases que están por encima de los controles. Digamos que un control es un componente, pero no todo componente es un control, y que proporcionan ciertas funcionalidades. Para que lo veáis de manera clara, una opción sería un timer. Un timer, que ya hemos utilizado uno en una de las actividades del primer bloque. Yo podría irme al código, podría irme a mi form 1 y tal y como hicimos en aquella práctica, en algún momento determinado, en algún sitio, pues aquí dentro, por ejemplo, o en una función, es crearme un timer, hacer un new timer. Aquí podría crearme un timer t igual a new timer, ¿vale? Bien, eso se puede hacer, no hay ninguna pega. Este timer en este caso sería de la clase, podría ser interno de una función, lo que yo quisiera. Bueno, pues digamos que lo que permite el Visual Studio es que tú puedas añadir desde la herramienta visual el timer. Yo puedo hacer así, soltarlo, suelto el timer no tiene ningún tipo de representación visual, con lo cual lo que aparece es en la parte inferior lo que es una lista, digo una lista porque pueden aparecer más, y de hecho luego lo veréis, de componentes o de elementos que no tienen representación visual. ¿Qué ventajas tiene? Pues que yo puedo seleccionar y aquí tengo las características básicas de las propiedades del timer. Puedo modificar en este caso su intervalo, activarlo, desactivarlo, cambiarle el nombre. ¿Y esto qué significa? Pues ¿cómo afecta esto al código? Pues muy simple, me voy a Designer, que es nuestro fichero fetiche, que tenemos aquí todas nuestras cosas, y aquí tenemos directamente creado el timer. Caray, aquí tenemos el timer. No solamente hay este tipo de elementos, este tipo de componentes, es decir, clases que son útiles, que se suelen utilizar y que puedo modificarlas, puedo trabajar con ellas desde el diseñador gráfico, pero no tienen representación gráfica. Hay otro tipo de elementos, vamos otra vez al form 1 diseño, quitamos los componentes y hay otro tipo de cosas como por ejemplo los cuadros de diálogo. Yo podría, si os acordáis, en otra de las prácticas lo que hacíamos era abrir un fichero de apertura de ficheros. Bueno, pues incluso creo que uno de color D también lo hacíamos. Pues yo lo que podría, en vez de irme al código, escribir, declarar el objeto, instanciarlo posteriormente y usarlo a mi gusto, lo que podría hacer es arrastrarlo y aquí tendría creado ya el objeto, instanciado el objeto color dialog 1, que es de tipo del tipo color dialog. Me voy al designer y veréis que efectivamente aquí tiene que estar. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Si me voy al form 1, ya desde cualquier sitio, es una variable de la clase, con lo cual desde cualquier función dentro de mi clase puedo acceder a ese cuadro de diálogo y por supuesto desde el diseñador, accediendo al objeto, aquí tengo las características de ese cuadro de diálogo, en este caso de color. Evidentemente el cuadro de diálogo de color, o cualquier cuadro de diálogo, es un cuadro de diálogo, con lo cual sí que tiene representación visual. Ya puede parecer un poco extraño que aparezca aquí abajo, no como el timer sí que no tenía, con lo cual ahí lo que es en la zona de la ventana no tiene sentido que aparezca, pero esto a lo mejor podría aparecer. Pero es que tampoco tiene sentido, porque esto es algo que me imagino que la idea de ponerlo aquí es que vamos a llamarlo desde aquí, pero aquí no tiene sentido que aparezca nada visual. Aunque sea visual, no tiene sentido que aparezca nada visual. Bien, pues ¿por qué cuento esto?
Pues porque vamos a trabajar ahora con lo que son las barras de herramientas o las barras de menú, que van a incorporar también una herramienta no visual. ¿Por qué? Mirad, eso está en menús y barras de herramienta. Lo tenemos aquí. Y en este caso vamos a trabajar con el Tool Strip. Lo pinchamos, lo arrastramos y va a poner algo. ¿Qué ocurre? Que aparece arriba, hay un dibujito, y aparece también abajo. Estando arriba, viendo una representación visual, parece que tiene poco sentido que esté aquí abajo. Bueno, sí y no. Realmente no tendría, con lo que os he explicado antes no tendría, pero el problema es que la selección de este elemento es secundaria. Es complicada, perdón. ¿Por qué? Porque lo principal de este elemento realmente va a ser los botones o los elementos, porque más que botones aquí se pueden poner muchas cosas, ahora lo veréis, pero principalmente lo que va a haber aquí son ítems dentro del Tool Strip. El Tool Strip va a pasar a un segundo plano. Vamos a poder hacer cosas con él, pocas cosas, pero realmente lo importante van a ser los botones o los elementos que van a ver en su interior. Es por eso que aunque ahora es muy fácil seleccionarla, veréis que luego cuando empiezan a aparecer botones va a ser un poco más complejo. Yo creo que al final esa es la razón por la que el compilador, el Visual Studio, lo que hace es que lo coloca como si fuera un componente, como si fuese un elemento no visual o un elemento de visualización compleja, de manera que cuando yo quiera acceder a él simplemente pincho aquí y aquí accedo a las opciones que me interesan de, en este caso, el Tool Strip. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a trabajar ya con las barras de herramientas, y para ello lo primero es que voy a quitarme de encima los componentes, tanto este como el cuadro de diálogo, que vemos luego si lo utilizamos, pero bueno, al final me queda simplemente el Tool Strip, que es el que ya habéis visto como insertado. Bien, y realmente aquí ¿qué hay? Bueno, pues hay poco. Si os fijáis, realmente he seleccionado el Tool Strip, pero si pincho en la ventana, desaparece. Es decir, no lleva nada, salvo tal vez estos 5 botoncitos o 4 puntitos que sirven para arrastrar la barra de herramientas de una parte a otra de la ventana. Pero realmente poco más hay. Lo que buscamos es, obviamente, colocar aquí pues, botones, combos, elementos, ítems que nos permitan acceder a ciertas funcionalidades. ¿Y cómo hacerlo? Pues la verdad es que bastante sencillo. Simplemente es pulsar sobre la barra y aparece aquí un botón con un desplegable donde podemos incorporar distintos elementos. Un botón, una etiqueta, un split button, en fin, varios. Veremos luego algunas de las diferencias entre ellos porque alguno puede quedar un poco confusa, pero en general todos son bastante entendibles. Vamos a poner un botón y en cuanto colocamos el botón, si os fijáis, está seleccionado. De hecho, vamos a poner también un split button y según el elemento que selecciono, en la ventana de propiedades tenemos no solamente las propiedades que hacen referencia a ese elemento, sino también los eventos que hacen referencia a ese elemento. Vamos, por ejemplo, a escribir aquí algo y incluso podemos tener un submenú y vamos a ejecutar, vamos a compilar y ejecutar y automáticamente veremos que esto pues ya funciona. Bien, aquí tenemos el botón, no hace nada porque no hemos dicho que haga nada, pero sin embargo aquí ya al apretar tenemos el menú con el submenú funcionando de manera correcta, obviamente también sin ninguna funcionalidad. Al apretar desaparece y no hace nada. Como podéis ver, resulta realmente sencillo integrar o incorporar nuevos elementos en la barra de herramientas, pero incluso Visual Studio nos permite una opción más, o tiene una opción más que permite todavía facilitar más la inserción de elementos, porque permite de manera muy sencilla insertar los elementos básicos, lo que es el nuevo documento, abrir documento, guardar documento, cortar, copiar y pegar. Bueno, creo que también está incorporada la ayuda. ¿Cómo se hace? Pues mirad, aquí en la ventana de propiedades, en el panel de propiedades, tenemos una opción aquí abajo que pone insertar elementos estándar. Si pulsamos, automáticamente nos ha incorporado en nuestra ventana y realmente en nuestro toolbar, en nuestro tool strip, al final ha incorporado lo que son los elementos nuevos y básicos. Nuevo, abrir, guardar, imprimir, en fin, los que os he comentado antes, con la ayuda, como os decía. Si compilamos y ejecutamos, pues aquí tenemos la ventana,
donde los botones están ya dibujados, aunque, como podéis observar, están sin funcionalidad. La primera cosa que puede surgir es cómo editar o cómo distribuir estos elementos. La verdad es que es muy fácil, simplemente es pinchando aquí podemos llevárnoslos al hueco que deseemos. Pero además tenemos una opción bastante útil, que es pulsando la opción de editar elementos. En ese momento nos va a aparecer una nueva ventana, en la cual podemos no solamente agregar los elementos que deseamos, sino además moverlos y por supuesto editarlos. Todo eso en una única ventana. La verdad es que es bastante más útil en el día a día, es bastante más útil de utilizar esta ventana que la ventana de propiedades, sobre todo con barras de herramientas que poseen muchos botones. Y si la primera cosa es ubicarlos donde deseemos, la segunda cosa es que realmente cada botón haga algo, cada elemento ejecute alguna acción. Bueno, para ello seleccionamos el elemento que queremos, en este caso un botón, y vamos a generar una función para el evento onClick, de manera similar a lo que hacíamos en las prácticas anteriores. En este caso, y también de manera similar a lo que hacíamos antes, vamos simplemente a sacar un message box en el que ponga el ítem en el que has pulsado. Para ello me hace falta saber qué ítem he pulsado, en este caso el botón. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues obtenemos el objeto ítem a partir de el parámetro sender que nos pasa el objeto que ha pasado el evento, el objeto que ha lanzado el evento. Vale, de esta manera ya tenemos aquí, ítem va a ser nuestro objeto, en este caso nuestro botón, el objeto que ha enviado el evento. Y ahora directamente hacemos un message box show, y aquí escribimos has pinchado en muy bien, ya lo tenemos, vamos a comprobarlo. Y aquí tenemos nuestro form, y si pulsamos en el botón, has pinchado en el Tool Strip Button 1. Efectivamente, por ahora, pues todo bien. Bueno, pues como podéis comprobar, crear un diálogo e incluirle una barra de herramientas resulta bastante sencillo. No tiene demasiada complicación. El problema viene cuando queremos incorporar más barras de herramientas. Por ejemplo, vamos a incorporar otra barra más, otro Tool Strip, y al pincharlo ya vemos que para empezar se nos ha colocado justo debajo de la barra que tenemos. Nuestra idea era simplemente aquí colocar, por ejemplo, dos botones. Era muy pequeña y aquí había sitio. Nuestra ventana no va a ser de este tamaño y teníamos pensado colocarlo aquí. Pero por más que lo intentemos, esto no se puede subir. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué solución a esto? Bueno, pues la solución es utilizar un tipo de contenedor, que en este caso es el Tool Strip Container. Vamos a eliminar primero este de aquí y vamos a ponernos en la situación en la que estábamos anteriormente. Bien, pues el Tool Strip Container es un contenedor que realmente permitirá incorporar en cada uno de los lados del contenedor, arriba, abajo, izquierda y derecha, una o más barras de herramientas. Vamos a ello. Lo tenemos aquí. Pinchamos y pinchamos en el diálogo, en el foro. Lo primero que nos pregunta, aparece una ventana aquí a la derecha, donde lo que es interesante es marcar que acople relleno en formulario. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo en esto no le doy, voy a no darle. Esto es mi Tool Strip Container. Es un contenedor que puedo mover, puedo colocar aquí, y donde ya podéis hacer una idea, donde tenéis aquí los 4 lados donde vamos a poder ubicar barras de herramientas, pero que en un principio se ha colocado aquí, se ha quedado aquí pequeñito en mitad del formulario, donde normalmente no es lo que vamos a querer. ¿Qué solución hay? Bueno, pues voy a borrarlo, voy a volver a incluirlo, y cuando pincho voy a darle a acoplar relleno en formulario. De esa manera el Tool Strip Container se adaptará al tamaño del formulario, que es realmente lo que estamos buscando. Bien, o al menos lo que generalmente buscaremos. Bien, ya tenemos el Tool Strip Container y ahora no queda más que incorporar las barras de herramientas que queremos en cada uno de los laterales.
por ejemplo, podemos abrirnos el izquierdo y el derecho, perdón, el superior y el derecho, y podemos incorporar aquí barras. Voy a colocar una primera aquí. Aquí la tenemos, le voy a poner un botón y por ejemplo un split button y voy a colocar otra, por ejemplo la voy a colocar aquí y voy a colocarle pues un botón también y en este caso un textbox, ¿vale? Bien, esta barra de herramientas yo la puedo mover y la puedo situar si quiero aquí arriba, ¿vale? Al lado de la barra que tenía anteriormente. Bueno, pues vamos a ejecutar y a ver que efectivamente nos permite colocar las barras en varios sitios. Aquí tenemos el ejecutable y vamos a intentar llevarnos esta barra a la parte inferior, esta a la parte de la derecha. Esto hasta aquí no hay mucha novedad, pero por ejemplo pues también esta colocarla aquí, esta colocarla detrás, en fin, puedo ya jugar un poco con las barras como estamos acostumbrados en general las aplicaciones con las que solemos tratar. Bien, pues una vez ya vistas las barras de herramientas, vamos a centrarnos en las barras de estado. Realmente la barra de estado su funcionamiento es muy similar al funcionamiento del toolstrip, de hecho deriva del toolstrip. Una barra de estado no es más ni menos que un toolstrip con unos controles restringidos, entre comillas porque realmente por código podríamos implementar dentro de esa barra de estado botones, combos, etcétera, de todo lo que ponemos en el toolstrip. Lo que pasa es que no es muy recomendado. Creo que todos sabéis que una barra de estado es un sitio donde la aplicación informa de cosas y que básicamente se compone de etiquetas, posiblemente de una barra de progreso, pocas cosas más. Con lo cual el diseñador gráfico realmente nos permite incorporar esas pocas cosas. El resto, si queremos, podemos hacerlo, digamos que a mano, desde el código. Bueno, pues ¿cómo se inserta? Pues como siempre digo, de manera muy sencilla. Status strip, la seleccionamos y pinchamos en la parte inferior de nuestro diálogo. Una vez pinchado, pues tenemos aquí una lista de opciones, en este caso un status label, que es lo más habitual, aunque también podemos poner, por ejemplo, un progress bar. Con esto ya lo tendríamos. Sí que es verdad que las barras de estado normalmente suelen ir rebordeadas con ciertos efectos. Básicamente es venir aquí, venir a las propiedades, bueno, seleccionar primero la etiqueta en este caso, y dentro de la etiqueta podemos indicarle que queremos borde generalmente en todos los sitios en el que deseemos, y luego una vez tengamos elegido el que queremos bordes, el tipo de efecto, pues, por ejemplo un shaken out. Si pinchamos pues aquí vemos que ha generado un pequeño efecto de bajo relieve. Bueno, vamos a compilar, ejecutamos y aquí tenemos ya nuestra ventana con su barra de estado y por supuesto con las barras de herramientas que siguen pudiéndose colocar en los lados que hemos decidido anteriormente que lo podía hacer. Y para acabar este vídeo vamos a hablar de los menús. Vamos a enfocar la creación de menús desde 3 puntos de vista distintos. El primero de ellos va a ser la creación de menús apoyándonos en la barra de herramientas. Vamos allá. Mirad, al principio del vídeo hemos creado aquí en la barra esta un botón que era un split button. Os he comentado que era muy parecido a lo que era un drop down button. De hecho, voy a seleccionar esta barra que está un poquito más vacía y voy a poner aquí, en vez de un split, un drop down. Voy a escribir también aquí algo y os recuerdo que este era el split, ¿vale? Si no os lo creéis os lo marco, toolstrip split button 1, y vamos a ejecutar esta aplicación. Bien, la tenemos aquí ya. Si yo pulso en el botón, en la parte de botón del split button, no hace nada. Sin embargo, si pulso en la flechita, sí que aparece el menú que hemos creado al principio del vídeo.
en nuestro drop-down button, da igual que pulse en la flecha o que pulse en el propio botón, que aparecerá el menú. Si os fijáis, este efecto es muy parecido al efecto que tiene en la barra de menús, con lo cual es el que vamos a utilizar para crear nuestro menú. ¿Y cómo creamos el menú a partir de este botón? Bueno, básicamente de este botón mejor. Básicamente consiste en intentar cambiar esta imagen y poner ahí un texto. Así que seleccionamos el botón y nos vamos a las propiedades y tenemos que el display style dice que va a ver la imagen. Lo que me va a interesar es poner que ponga únicamente el texto. Sale un texto un poco largo, voy a intentar cambiar el texto. Tenemos aquí y voy a poner menú desde toolbar. La verdad es que lo he puesto sin espacios, pero no habría ningún problema en poner espacios. Ejecutamos y ya tenemos aquí una especie de primer menú. Bien, como cosa llamativa es que dentro de los ítems del menú puedo colocar texto, otro menú, pero puedo también añadir elementos. Si os fijáis, cuando pulsamos en el... Cuando pulsamos en el menú aparece un combo y en el combo podemos elegir un menú ítem o por ejemplo un combo box. Es decir, podemos poner algo como esto, donde aquí aparecería una lista de opciones. Opciones que hay que rellenar por código, etcétera. Pero bueno, si os fijáis, yo puedo ejecutar esto, abrir y aquí tengo mi combo. A todos los efectos, este menú es un menú. De hecho, podemos incorporarle aceleradores. Por ejemplo, para acceder rápidamente, vamos a irnos aquí, por ejemplo, y en la M colocamos un ampersand. Y ya que estamos también, pues en la T de otro menú, otro ampersand. Y por supuesto podemos ejecutar, es decir, le venimos aquí, vamos a el clic, y aquí tenemos, veamos si queréis este trozo de código, ejecutamos, aquí tenemos la aplicación, si le doy a Alt, la M aparece subrayada, le doy a la M, y la T aparece subrayada, le doy a la T, y aparece el mensaje. Esto con respecto a la primera forma de crear menús. La segunda forma sería la conocida, la más habitual. Es la utilización del menú strip que nos va a permitir crear un menú principal. En el fondo su funcionamiento, pues os podéis imaginar, es muy similar al tool strip y del status strip. Simplemente elegimos el control y lo colocamos arriba del todo. Ventajas, bueno, pues para empezar que se coloca arriba del todo, como suelen estar los menús principales, y que hace un feed a lo largo de todo lo que es el diálogo, cuadro de diálogo, como por otra parte suelen ser los controles, los menús principales. Eso impide que podamos colocar un menú dentro de, por ejemplo, de un tool strip container y colocar al lado barras de herramientas o cosas de esas. Pues la verdad es que no se puede hacer. Ese tipo de cosas raras se pueden hacer. Pero como bien vimos en la primera unidad, conviene no hacerlas. El usuario está acostumbrado que arriba hay un menú, como aquí mismo, un menú que llega hasta el final, y si no llega hasta el final, lo que sobra está vacío. Y las barras de herramientas están en la parte inferior, una detrás de otra o una abajo de la otra. Y bueno, a partir de aquí simplemente es, igual que antes, empezar a rellenar o escribir en nuestros menús. Pues ponemos File, New, Open, New, Open, etc. ¿Vale? Bien. Aquí nos falta colocar los aceleradores. Que tienen en cuenta una pequeña cosa, y es que, aquí por ejemplo en la F, ¿no? En el caso de que hubiera más de un menú, el que es el menú principal es el que tiene la preferencia a la hora de pulsar la tecla Alt. No es habitual, normalmente solo hay un menú principal, pero en el caso de que lo hubiera, de que hubiera otro, tener en cuenta
que puede ser confuso. El usuario puede acabar un poco confundido si está acostumbrado a utilizar las teclas de aceleración. Y ya como último tipo vamos a hablar de los menús contextuales. Los menús contextuales son aquellos que aparecen cuando pulsamos sobre un elemento de nuestra ventana con el botón derecho del ratón. Aparece una especie de pop-up de ventana flotante, que realmente es un menú, con unas opciones determinadas que hacen relación generalmente al elemento sobre el que acabo de pinchar. Pues para crear ese tipo de menús lo que hay que hacer es elegir en este caso el elemento context menu strip. Si yo lo arrastro y lo coloco en la ventana, lo que vuelve a hacer es aparece en la parte inferior, en la parte donde estaban el resto de componentes. Si no estoy con ese componente o estoy trabajando desde cualquier otro elemento, el otro menú, la prueba de ventana, los botones que pueda haber, desaparece y no está en ningún sitio. Pero para que pueda ser diseñado, como es un componente visual, al pinchar en él aparecerá en la parte superior del diálogo, bajo de las barras de herramientas, y aquí vamos a escribir lo que queramos. Otro menú más. La duda surge ahora cuando hay que ver cómo poder llamar a ese menú para que aparezca en pantalla. Bueno, para eso vamos a poner aquí un control de los de toda la vida, los de hemos estado utilizando hasta ahora, un label, y vamos a hacer que cuando pulsemos en ese label aparezca el menú contextual. Una vez puesta la etiqueta, vamos a irnos a los eventos de la etiqueta, vamos a irnos al mouse, al ratón, estará por aquí abajo, mouse, y vamos a trabajar con el mouse up. Doble clic y aquí aparecerá la función ya está preparada. ¿Y qué ponemos aquí dentro? Bueno, pues el primer paso es filtrar que el botón que se ha pulsado sea el botón derecho del ratón. En el menú contextual aparece siempre con el botón derecho, con lo cual el primer paso es filtrar ese elemento. Hacemos un if y recuperamos del parámetro e, que son los argumentos del evento, recuperamos la propiedad button, que tiene que ser igual, en este caso, al botón derecho. Una vez hemos comprobado eso, lo que hacemos es mostrar directamente el menú. Para ello hacemos un context menu strip.show. Inicialmente con eso estaría, pero hace falta algo más, porque lo que buscamos es que el menú aparezca justo en las coordenadas en las que hemos pinchado. Recordamos que en esos argumentos del evento viene incorporada las coordenadas en las que se ha pulsado, en este caso e.x y e.y. Parece que nos hemos acercado más, hemos colocado las coordenadas, parece que esto debería funcionar, pero realmente esas coordenadas van en función del widget que ha generado el evento, en este caso el label 1. Si por ejemplo está generado en 5.5 o en 6.6 con respecto al label, el context menu strip va a dibujar con respecto a quién, como no se le indica nada, con respecto a la pantalla principal, con respecto al screen. Es decir, nos dibujaría en la esquina superior derecha, nos dibujaría por aquí el menú contextual. A 5.5 a 5.6, más o menos, la label tiene muy poquitos píxeles nuestra label al menos tiene muy poquitos píxeles de ancho, con lo cual pues tendría que ser algo cerquita por aquí. Lo que vamos a decirle es que en este caso las coordenadas van referidas a un control. ¿Qué control? El sender. Como ya hemos dicho 1000 veces, hacemos un casting a control y pasamos el sender como elemento sobre el cual hay que tener referencia de las coordenadas. Damos a iniciar y si todo ha ido bien, dando con el botón derecho, aparece el menú contextual.